Pasaríamos inmediatamente a la intervención del doctor Enrique Piña Melgar. Presentarlo para mí es sumamente grato, no solamente porque es un viejo amigo, compañero de luchas, sino porque considero que el doctor Enrique Piña es un maestro, no voy a decir de vocación, así es muy manida, es un maestro de gestación. Él ha nacido comprometido con la educación, ha asimilado el compromiso con la educación desde su gestación en el seno de una extraordinaria maestra, doña Rosa Melgar de Piña. De ahí que no nos extraña de que dentro de todas las posibilidades de realización profesional que tuvo el doctor Enrique Piña Melgar, ha sido fundamentalmente maestro en el ciclo secundario y docente universitario. Ha sido ministro de Educación y Cultura y en esa condición ha asumido el reto de lanzar la reforma de la educación. Posteriormente ha sido rector de la Universidad de Aquino de Bolivia, en el sentido es ex-rector de esa universidad, y actualmente, y esto creo que es una revelación, está comprometido en un proyecto que es una verdadera aventura, la Universidad Virtual, en una red internacional de universidades virtuales. Dejo pues con ustedes al doctor Enrique Piña Melgar. Yo agradezco vivamente las generosas palabras de mi entrañable amigo Antonio Caprelizo Ríos y saludo muy cordialmente a su moderación de esta noche, así como al arquitecto Salamanca, que tan brillantemente nos han presentado el punto de vista, yo diría, no solamente de la Universidad Mayor de San Simón, sino de la Universidad Pública Boliviana. Así como también saludo la introducción, presentación de la ponencia enviada por Beatriz Cajías Kauman, que es mi colega en el ETARE, trabajamos juntos, y a la que estimo y aprecio mucho también. Bueno, yo estoy seguro de que todos los acá presentes son personas comprometidas con la educación. De otro modo no se explica su presencia a esta hora, después de un día de trabajo fatigoso, porque a esta hora no se dice sonría, es viernes, sino realmente ha sido una semana pesada, ¿no es verdad? Entonces, la presencia de ustedes aquí es altamente motivadora para el que habla, porque el que habla sabe que está hablando con personas que a su vez están muy motivadas, que tienen interés por saber, por conocer y sobre todo por actuar, porque el conocimiento que no lleva a la acción es estéril. Y la esterilidad ya fue condenada por Cristo cuando maldijo a la higuera estéril. Tenemos que ser fecundos en nuestra vida, fecundos en obras, fecundos en acciones de bien. Pues bien, es bueno recordar, la reforma educativa no se gesta en los años 90. La reforma educativa comenzó a gestarse apenas se aprobó el Código de la Educación Boliviana de 1955, porque lo maravilloso del Código de la Reforma del 55 se puede resumir en una palabra: democratización de la educación pública. En otras palabras, si ustedes quieren, verdadera publicitación de la educación boliviana, democratización. Las dos reformas anteriores a la del 55, que debemos recordar, de algún modo fueron reformas. La reforma de la misión belga y la que intentó hacer y se frustró apenas de nacer
don Elizardo Pérez y don Avelino Signani en Guarizata. La reforma de los belgas fue la reforma para una élite ignorante. Al comenzar el siglo este país era de muy pocos y además ignorantes. La élite boliviana era una capa muy delgada, muy ilustre, pero muy delgada sobre la sociedad. Los profesores con formación se podían contar por 2 o 3 decenas al comenzar el siglo, y el analfabetismo estaba por encima del 95% hace 100 años. Las mujeres generalmente no sabían leer, salvo algunas privilegiadas como doña Adela Zamudio, por ejemplo. Brillantes, mujeres extraordinarias, pero eran ejemplos aislados. Fue la reforma del 55 la que, junto con la Revolución Nacional, el voto universal, le dio a la mujer presencia en la sociedad, y no solamente presencia en el hogar. Pero la reforma que quiso hacer humilde y silenciosamente don Elizardo Pérez, con el famoso experimento de Guarizata, no duró ni siquiera 15 años, pues sofocar por esa élite de buenas familias que no querían que los indios sepan leer y escribir. Y digámoslo con franqueza, hasta el 55 la gran masa indígena era vista como un inconveniente, como un lastre, como una carga pesada que nos hundía y de la cual ojalá nos hubiéramos librado, como se libraron los argentinos matando tehuelches o los chilenos liquidando araucanos. Nosotros, gracias a Dios, a pesar de nuestro aprovechamiento del indígena, de nuestra sobreexplotación del indígena, no llegamos a esos extremos. Y gracias a Dios, el pueblo indígena se salvó y es la gran reserva de Bolivia. Pero eso recién lo entienden hacia los años 50. Y entonces se abre la escuela para todo niño o niña, sea indígena o sea de origen urbano, citadino, más o menos criollo, más o menos mestizo. Sin embargo, ese comienzo de apertura se dio sobre todo en lo que se puede llamar una especie de incorporación, así era la frasecita de la revolución, incorporación del campesinado, daba vergüenza decir del indígena, a la vida nacional. Y yo me pregunto, ¿quién se podía incorporar a quién? ¿El epifenómeno al fenómeno? ¿La epidermis al cuerpo? ¿O más bien el cuerpo a la epidermis? ¿O la mayoría a la minoría? La famosa incorporación de que hablaba la reforma no era otra cosa que un intento de urbanización del campesino, de desindigenización del indio, de alienación cultural y de barniz blancoide para eliminar precisamente el complejo del que estábamos poseídos los bolivianos. Ahí se quedó. Por eso es que después del 55, apenas aprobada la gran reforma democratizadora de esa época, comienza el esfuerzo por dar un paso más adelante, por ser más valientes, por asumir nuestra realidad tal cual, como imperativo de la misma revolución. Por eso se puede hablar de un intento de reforma en tiempos del presidente Barrientos, no venido de adentro, sino de afuera, de otro intento de reforma, cuando el general Banzer era presidente de facto.
cuando se intenta hacer una reforma administrativa y por primera vez se trata de poner en práctica criterios modernos de administración educativa en el país, con el famoso Consejo de Racionalización Administrativa CRA. Esos intentos se perdieron, unas veces porque todo lo que se pretendió fue simplemente modernizar, sin ir al fondo, y otras veces porque no está pues tanto en la administración el desarrollo de la educación. De manera que cuando vienen los regímenes militares y en esos pequeños espacios entre dictadura y dictadura se organizan los congresos pedagógicos, el magisterio muy unánimemente proclama la necesidad de una reforma educativa. Ahí hay que encontrar el antecedente más cercano de la reforma educativa. Y esos congresos pedagógicos de solo maestros, no congresos de educación, sino pedagógicos, tienen mucho dicho y muy bueno. Y sería muy interesante que todos ustedes, que todas ustedes aquí presentes, investiguen y lean esos documentos y vean la inconsecuencia y la incoherencia absurda de la dirigencia trotskista del magisterio al oponerse a una reforma que sus ilustres dirigentes, mucho más ilustres e ilustrados que estos, plantearon en los congresos pedagógicos. Vino después la democracia en el año 82 y en el 83 se pone una de las piedras fundamentales de la reforma educativa: la educación de adultos y la alfabetización intercultural y bilingüe, que por primera vez en nuestro país aparece para desconcierto de quienes creían que el progreso de este país está en negar su esencia íntima y en simplemente ponerle un barniz de cultura occidental. Nadie puede desarrollarse negándose a sí mismo. Ningún pueblo puede ser grande avergonzado de sí mismo. Esa piedra la pone el Senalep. Y cuando aprobamos el Servicio Nacional de Educación y Alfabetización Popular, Elizardo Pérez, en memoria de ese gran hombre, anunciábamos que no solamente el que lee el alfabeto está preparado, también el que sabe leer la realidad. Y muchas veces leer el alfabeto nos distrae de leer la realidad. Y no solamente el que escribe con palabras es el que hace país, sino el que escribe con sus manos y con su trabajo. Y por eso decíamos, este acto va a hacer saltar al sistema por sus cuatro costados. Y el Senalep produjo sus frutos. Produjo frutos cuantitativos. En el censo del 76, la tasa de analfabetismo está por encima del 32%. El preproyecto y el anteproyecto de ley de la reforma educativa, difundidos en más de 100.000 ejemplares cada uno y debatidos durante meses a nivel nacional. Y ahí están después el libro blanco y el libro rosado, con sus dos planteamientos básicos: interculturalidad y participación popular. Y fueron obras que se hicieron sin gastar millones, en equipos técnicos financiados por el Banco Mundial. Y en el libro rosado se plantea la necesidad de un Congreso Nacional de Educación, que finalmente se hace en el 92, venciendo la resistencia de las dirigencias sindicales que querían otra vez otro congreso pedagógico controlado solamente por el sindicato, sin participación de la sociedad civil. Esas cosas ya no se recuerdan. De manera que cuando viene el ETARE, lo único que hace es poner en solfa lo que ya estaba preparado con anticipación, lamentablemente al costo de muchos millones, me consta. Y la aprobación de la ley en 94
contra lo que alguien pueda decir, no sé por qué razón. Se debate exactamente durante 5 semanas, todos los días, en el Parlamento Nacional. Y yo estuve presente. Probablemente mi querida amiga Beatriz no estuvo. Por eso es que ella dice que se aprobó entre gallos y medianoche. Yo felizmente no tengo nada que ver con los gallos ni con la medianoche. Y alejado como estoy de la política hace 4 años y libre de ningún compromiso partidario, voy a decir con franqueza, 5 semanas de debate. Todos los diputados, casi todos, participaron en el debate. En el debate se puso sobre la mesa el proyecto consensuado con el Consejo Nacional de Educación y el proyecto presentado por el Ministerio enviado por el presidente. Todos los diputados tenían los 2 proyectos en sus manos y discutieron y debatieron. De manera que ese mito, esa leyenda que se empeñan algunos en hacer correr de que no hubo debate, de que no hubo discusión, cuando aún antes de mandar el proyecto se tardó varios meses debatiendo con todas las corporaciones, incluida la universidad. Ahora, que ese proyecto goza de un respaldo popular muy amplio, está más allá de lo que dicen los periódicos. Y voy a entrar entonces, después de esta pequeña presentación medio histórica de antecedentes, que no estaba en mi preparación, pero a la que me veo invitado a entrar, a la que he visto invitado a entrar. Voy a decir ahora qué es lo que pienso de la reforma educativa 5 años después de su aprobación. Porque en esto a mí me pasó que luché durante 14 años para la reforma educativa y cuando la aprobamos finalmente, pues me tuve que bajar del barco porque me invitaron a hacerlo, naturalmente. Y ahora lo puedo decir con toda sencillez, ¿por qué me invitaron a bajar del barco? Porque me negué a quitarlo de rosado. Porque la educación pública es del Estado, es de la nación, pero no es del gobierno. Y el día que la hagamos del gobierno, confundiendo gobierno con Estado, seguiremos tronados, mejor dicho, porque ya estamos. Todos los gobiernos pintan al sistema educativo con el color de su partido, más o menos. Y no quiero eximir de esa culpa al gobierno al cual yo pertenecía. Antes les digo a ustedes con toda sencillez, me bajaron del barco porque me rehusé a pintarlo de rosado. Y cuando me bajaron del barco, ¿qué contemplé? Que el proyecto que se había hecho fue casi totalmente abandonado. Y durante 2 años y medio, que duró todavía el gobierno del licenciado Sánchez de Lozada, la reforma se convirtió en un problema de carácter administrativo y se olvidó la capacitación docente, se olvidaron las investigaciones que había que hacer, se olvidó la interculturalidad, se olvidó la producción de materiales adecuadamente elaborados, se olvidó la formación docente. Eso ya no fue olvido. Eso fue hacer como si ese no fuera problema, no existiera. Y políticamente se prefirió un enfrentamiento sostenido con la universidad para distraer a la opinión pública que no continuar con el trabajo del fondo que tenía planteado la reforma educativa. El actual gobierno ha recuperado ese impulso. Lo digo sin ningún cálculo, ni tapujo, ni consideración partidaria. Este gobierno ha hecho más por la reforma educativa que el gobierno que la aprobó, al cual yo pertenecía. Pero si no vamos a hablar con franqueza, ¿qué vamos a decir? Ahora bien, a la altura en la que estamos,
Se ha roto la visión conflictiva previa, esa visión conflictiva a la que se refería Beatriz y que Víctor Hugo Cárdenas suele decir los dos histerios, ¿no es cierto? El ministerio y el magisterio. Esa visión conflictiva ya prácticamente no tiene nada que ver con las reformas. Hay conflictos, magisterio y ministerio, pero no son a propósito de la reforma, sino son a propósito de la necesidad de más recursos para que vaya adelante la reforma. Todavía habrá alguno o algunos que se oponen a la reforma, bueno, pero así se oponen también a la constitución política del Estado, ¿no es cierto? Nunca me he de olvidar de un dirigente trotskista del magisterio que cuando después de un largo debate con Carlos Mesa le saco la constitución y dice, eso no sirve para mí. Ah, pues entonces, ¿para qué vamos a seguir charlando, no es cierto? Hay gente todavía así, pero son una minúscula e insignificante minoría. El magisterio boliviano, con toda su respetabilidad, yo creo que ahora es el gran abanderado de la reforma. Lo que pasa es que ya han aprendido a distinguir entre la reforma educativa y la manera como el gobierno, este y los anteriores, recompensan al magisterio por sus esfuerzos, que es otra cosa. No es lo mismo. Entonces, ese es un gran avance. ¿No lo creen? Yo creo que es lo más importante. Que el magisterio se hubiera apropiado de la reforma educativa. Que hubiera dejado de ser la ley maldita que decía doña Vilmita. ¿No es cierto? Ese es el logro más importante en estos 5 años. Y ustedes son prueba clara, prueba al canto, están aquí porque les interesa el tema. Si no, no habrían venido, porque es su tema, es su problema, es su vida de educadores. Ese es el logro más importante. Y creo que se puede decir que es un logro nacional, donde yo hoy veo eso. Y eso es muy importante. Segundo, ¿cómo se nota esa apropiación de la reforma por parte del magisterio? En la estima, yo diría, del enfoque técnico-pedagógico. Cada vez se nota más hambre de comprender y dominar el enfoque técnico-pedagógico de la reforma. Que no es constructivista, como dicen los técnicos, hechos los que saben. El enfoque técnico-pedagógico de la reforma sale de la experiencia nacional y no del señor Vygotsky. Y sale de la Comisión Episcopal de Educación, y sale del UNICEF y su programa de educación intercultural bilingüe, y sale del programa del aula, multiaula, con todas las materias, con un solo profesor para ellas, el profesor multipropósito, que desarrolla el UNICEF en varias provincias rurales. Y sale de las experiencias de la Comisión Episcopal de Educación y Educación Intercultural Bilingüe. Y sale de los proyectos frustrados del PER 1 y el PER 2 y del PIA. Y sale del CENALEP. Y sale de todas esas cosas el enfoque técnico-pedagógico de la reforma. Si aquí nadie hablaba de Vygotsky antes de la reforma. Ustedes han leído en alguno de los debates que se mencionara a Vygotsky o que se mencionara a Ausubel, ni siquiera al bienaventurado psicopedagogo francés que todos ustedes están pensando en él, ni siquiera a él se lo mencionaba. ¿No es cierto? Entonces el enfoque de la reforma, que hace del aprendizaje el rol fundamental de la educación, la centralidad de la educación la pone en el alumno, le asigna al profesor un rol de guía, de acompañador, de facilitador, de orientador. Eso ya lo inventó don Avelino, con la participación popular, y don Elizardo Pérez,
Y de algún modo ya se decía acá hace mucho tiempo. Todo eso ha salido de nuestras experiencias. La reforma educativa no se ha gestado en un gabinete de técnicos. La ha hecho la gente, la ha hecho el magisterio boliviano. Esas son cosas que no se dicen. Claro, cuando algo ha salido bien, tiene muchos papis. En cambio, cuando algo fracasa, nadie quiere saber nada. Entonces, el centro, el alumno, la centralidad del aprendizaje que está en el artículo 8º, inciso C de la ley 1565, eso es experiencia de los bolivianos. Y como muy bien decía el arquitecto Salamanca, el concepto de educar, yo lo estoy oyendo a Antonio Cabrerizo, cómo eran esas jornadas tan intensas de hace 30, 35 años atrás. Yo le aumento un sentido más a la palabra educar, me ha permitido el arquitecto Salamanca. Ducere, conducir, pero educere es sacar de adentro. Exducere. O sea, educar no es imponer de afuera y desde arriba algo, sino desarrollar lo que el niño, lo que la persona tiene dentro. Desarrollar de adentro hacia afuera. Crecimiento personal. Es otro de los conceptos fundamentales de la reforma. Y de ahí viene el respeto a los ritmos personales de aprendizaje en la reforma. Y por el respeto a los ritmos personales de aprendizaje que están determinados muchas veces por condiciones socioeconómicas y psicobiológicas consiguientes, o por condiciones socioculturales, o socioecológicas incluso. Porque no es lo mismo vivir en la brecha de Casarabe que vivir en Ica. Eso ya lo comprobó también don Elizardo, porque desarrolló experiencias tanto en Ica como en la brecha de Casarabe, que algunos ya no saben ni dónde están. ¿No es cierto? Camino entre Santa Cruz y Trinidad, ahora ya no se llama así, ahora es una carretera en vías de pavimentación. Pero en aquellos tiempos era allá donde el diablo perdió el ponchito. Y entonces demostró, vio el formador de formadores, que era don Elizardo, cómo los ritmos personales de aprendizaje no son los mismos en medios diferentes. Y de ahí viene la desgraduación en la reforma educativa y la eliminación de la pérdida de año. Y de ahí, por tanto, los métodos activos y la evaluación continua y formativa. Y de ahí la reconfiguración del aula. Y de ahí los mal llamados módulos. Y de ahí las actividades y situaciones de aprendizaje, y etcétera, etcétera, etcétera. Y de todo eso viene la interculturalidad. El descubrimiento que hacen los maestros bolivianos de que los bolivianos somos diferentes unos de otros, pero que sin embargo tenemos una misma vocación, una misma cuna y un mismo destino. Y la interculturalidad entonces, no como el folclorismo, no como el zapateo en las entradas o en los carnavales solamente, sino como la estimación positiva del diferente. No solo el reconocimiento de las diferencias, eso también hacían en Sudáfrica, pero los separaban a los unos de los otros, al punto de que el apartheid es multiculturalidad, pero no es interculturalidad. Interculturalidad que se estima del diferente y aprecio positivo y orgullo de mi hermano distinto de mí, pero mi hermano. Esa es la caldera en la que se está fraguando la nueva Bolivia, optimista y orgullosa de sí, confiada en sí misma.
la interculturalidad. Y de la interculturalidad, lo que decía el arquitecto Salamanca, la democracia en la educación, la participación social en la educación. Dejar que se termine de una vez el engaño. Educación pública, educación controlada por el gobierno. No es lo mismo. Educación pública, educación controlada por el pueblo. Eso debería ser. Y educación pública no es la que manejan unos grupos de burócratas afiliados a determinados grupos de privilegiados en determinados ámbitos y controlan absolutamente todo para que no pase nada. Tantos colegios secundarios hay en el Alto como en La Paz. Miento, hay uno más en el Alto. Uno más que en La Paz. ¿Sabían ustedes eso? Natural que quieran pues una universidad pública. Natural, tienen derecho. ¿Quién se la niega? La universidad pública. No estoy diciendo de dónde, con la complicidad de todas las demás. Ahí está actuando el CV como un solo hombre. ¿Y saben por qué? Porque como los recursos del 5% de la renta nacional total asignados a la universidad lo son por departamento, hay que partir el pedazo de la torta. Y no estamos dispuestos. ¿Ve usted? Universidad pública, educación del pueblo, no del gobierno ni del CV. Es muy fácil decirlo, me dirán. Claro que es fácil decirlo, pero para algo nos proclamamos demócratas, ¿no es cierto? Entonces, la reforma educativa ha avanzado. Ha avanzado tanto que hay una conciencia pública de mayor participación social sobre el manejo de la educación. Otra cosa que no se lo dé. Y no se lo da, entre otros, por ejemplo, la ley de descentralización, que pasó de un centralismo pacenista a 9 centralismos departamentalistas. O sea que ahora estamos tronados en cuanto a centralismo y descentralización. Antes teníamos un centralismo, ahora tenemos 9 centralismos. Y se ha frenado el impulso democratizador y participacionista que iba hasta el municipio. Claro, eso no conviene. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poner control los políticos, digamos. Y en el municipio incluso, cuando se reconoce su autonomía, sin embargo se la violenta con la entrada de los partidos políticos, sin ninguna vergüenza. A ver, todos los que han estado en la universidad saben perfectamente que en la universidad hemos guardado las formas, por lo menos. No hemos permitido que los partidos políticos hagan campaña dentro de la universidad. Por lo menos hasta se han cambiado los nombres. Aun cuando sabíamos que detrás de un nombre como el FRUA estaba el POR, por ejemplo. ¿No es cierto? Pero en los municipios no se tiene ni siquiera ese recato. Siendo tan autónomo el municipio como la universidad, sin embargo, campean los partidos políticos en los municipios. Y nos engañan los políticos con los diputados plurinominales, que tienen que pasar por la peña de los partidos, igual. Y el planteamiento de la reforma educativa, ustedes lean en la ley, o lean en los proyectos, si quieren todavía ir más lejos, era ir hasta el municipio. Pero los partidos políticos fuera del municipio, con cortesía, con educación. Hay conciencia de eso. Y ahora en el diálogo del jubileo, en el foro del jubileo, ha salido eso a la discusión. Y va a volver a salir en el diálogo nacional 2. Y va a seguir presionando al pueblo que se acabe de una vez de confundir
educación pública con educación en manos de los actores públicos, que no es lo mismo. Por eso se desea la aceleración y la ampliación de la reforma educativa. Y todos la piden. Y hay muchos municipios, no solo los 85 iniciales, que ahora están gestionando mayor ampliación y profundización de la reforma. ¿Cuáles son los problemas de la reforma educativa? Yo diría fundamentalmente los que se desprenden de nuestra carencia de recursos como país. Porque una reforma puede estar muy bien diseñada, muy bien planteada, gozar de mucho consenso, pero a la hora de la verdad, la carencia de recursos y más aún su inequitativa distribución perjudican a la reforma educativa. Necesitamos recursos, por ejemplo, para capacitación docente, yo lo pondría en primer lugar, para formación continua del docente, y sin embargo es lo último que se atiende. Todo el mundo cree que dar fondos a la reforma es construir escuelas. No digo que no, pero eso es confundir el almuerzo con la vajilla. No tenemos buenos locales, de acuerdo, pero más importante es tener buenos y buenas profesores y profesoras. Porque donde hay buenos profesores y buenas profesoras, aun cuando estemos en un Pauichi, no en este palacio, tendremos una escuela, tendremos un colegio. Cuando no los tengamos, aun cuando estemos en este palacio, tendremos eso, un palacio, pero no una casa de formación. Segunda cosa, no hay dinero para mejorar el servicio de educación. Y todos los planes de mejoramiento del escalafón que he dejado sobre el escritorio cuando me fui, se han quedado ahí. Bueno, ya no deben estar ahí, deben estar en el basurero. ¿Por qué? Porque no hay más ítems. Cada año es la pelea por los ítems. Los IMSS, con toda esa reforma de la formación docente, carecen. Yo he hecho una evaluación a nombre de la GTZ en los IMSS bilingües, por ejemplo, hace pocas semanas, con el proyecto PROIT y la GTZ. Pues no tienen recursos. Hay que ver la pobreza de los internados, la tristeza en la que está sometida la formación docente en nuestro país. No hay recursos. ¿Y no creen ustedes que el dinero que se ha financiado o que se ha logrado financiar para la reforma es mucho? En un solo año el Estado gasta más que todo lo que Bolivia se ha prestado del BID del Banco Mundial en educación. En educación. En un solo año. Y no digo con la universidad más, sin contar la universidad. Es una miseria lo que tenemos de financiamiento internacional para la reforma. Y no sirve para mejorar los salarios, ni para mejorar la infraestructura de las normales, ni para crear más planes de capacitación, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema número uno de la reforma, que no tiene recursos. Pero esos recursos podrían tenerse más y mejor si hubiera más comprensión de que el manejo de los recursos de la educación hay que confiarlo a la participación popular y a los educadores, y no creer que porque no son economistas no lo van a saber manejar. Estamos viendo, con los fondos del hippie ya quieren construir escuelas otra vez. Y nadie da un peso para capacitación docente. Y las alcaldías ni siquiera cumplen su cometido. En el campo, en las provincias, sí, y maravilla. Pero en muy pocas ciudades se da atención a la infraestructura escolar. Se construyen 10 escuelas bellas para que el alcalde muestre y se llene la boca con su propaganda, pero y en los barrios de la periferia, y se han reparado los locales en deterioro. Ustedes son testigos en qué clases de escuelas están nuestros niños.
Pero ni eso se hace del todo. Si fuéramos un país más consciente verdaderamente de la importancia de la educación, dedicaríamos mucho más dinero a la educación y mucho menos a otras cosas que, en fin, ustedes saben perfectamente. ¿Cuál es el futuro de la reforma educativa? En este contexto, por un lado, promisorio, esperanzador, y por otro lado, problemático. El futuro de la educación boliviana es el futuro de la democracia boliviana. Ni más ni menos. Y por eso es muy promisorio, pero al mismo tiempo muy preocupante. Porque no hay cosa más frágil que una democracia, ni cosa más fuerte que una democracia. La democracia es como la vida. Ustedes han visto a un niño recién nacido, qué frágil, ¿no? Pero qué fuerza hay dentro de ese niño. Así es la democracia. Es muy fuerte, pero muy frágil. ¿Y en qué está su fragilidad y en qué su fortaleza? Su fragilidad está en la medida en que los ciudadanos dejamos de participar. En la medida en que los ciudadanos desconfiamos de la opinión pública. En la medida en que los ciudadanos rehuimos la crítica. En la medida en que los ciudadanos censuramos a la prensa. En la medida en que los ciudadanos criticamos a los partidos políticos. En la medida en que le hacemos el trabajo de zapa al próximo dictador que sin duda está preparado en algún lado. Todos los días hablamos mal de la democracia. Todos los días nos quejamos de la libertad de prensa. ¡Nosotros! Parece que ya nos hemos olvidado de antes. ¿Dónde está la fortaleza de la democracia? En la participación popular, en la participación social. En la medida en que en este balance de democracia formal a democracia participativa avancemos los bolivianos, en esa misma medida estaremos garantizando el futuro de las reformas. Y en la medida en que no nos preocupe más y nos desinteresemos, estaremos poniendo las bases para el olvido de la reforma educativa, para su desnaturalización, para su muerte, como murió la reforma de Pizarro Pérez. Eso es lo que les quería decir, queridos amigos. Perdónenme si me han alargado demasiado. Muchas gracias. Tenemos ahora el espacio dedicado a las preguntas. Cordialmente quiero insistir en que, por una parte, las preguntas sean muy concisas, pero por otra parte, quizá más importante que esto, es que todas las preguntas estén en el contexto de los propósitos de este seminario, que es reflexionar y clarificar nuestra visión en cuanto a los logros y las perspectivas de la reforma educativa. Como decía el doctor Ipiña, la presencia nuestra es reveladora de nuestro interés por la reforma. Centremos nuestras preguntas a partir de ese interés en una dimensión positiva de ver los logros y de clarificar nuestras perspectivas. Aquí hay una pregunta que dice el doctor Ipiña: desde su punto de vista, ¿cree usted que la reforma educativa se llegue a la meta esperada de cumplir con éxito? Gracias. Me remito. ¿Está bien? Me remito a la última parte de mi intervención.
La reforma no está garantizada como no está garantizada la vida de ningún niño. ¿De quién depende? La vida de ese niño posiblemente de sus padres. La vida de la reforma de todos nosotros. Sí, que yo te pregunto también a la misma línea de enfatizar en las perspectivas, que está dirigida al licenciado Taber, que se lo vamos a pasar a él, porque es una especie de evaluación del seminario que no corresponde en este momento. Yo tengo una pregunta de ayer que me diste, Antonio, la voy a responder muy brevemente. Cumplir mi compromiso. Sí, ¿se tomaron en cuenta las debilidades y fracasos de reformas similares en otros países? Antes de la reforma, sí. Se hizo por lo menos 2 seminarios internacionales. Yo asistí a uno de ellos. Vinieron técnicos de muchos países, de la República Dominicana, de España, de México, de Chile, de Brasil, de Paraguay, a exponer sus conclusiones. Incluso el ETARE publicó un librito con el estudio de reformas comparadas. Gracias. Si el problema es económico para mejorar la formación docente, ¿qué sugiere para mejorarla lo más pronto posible? Bueno, yo creo que todos debemos convencernos de que el problema tiene una base económica. Y si tiene una base económica, también tiene una posibilidad de solución política. Porque es cuestión de decisión. No es cuestión de que seamos ricos para que nos eduquemos. En eso Connie tenía razón. No son los países ricos los que se han educado. No son los países que se han educado los que han llegado a ricos. Pero para eso hay que tomar una decisión, pues hay que preferir la educación por encima de otras cosas. Y eso es lo que no conseguimos que hagan nuestros políticos todavía. La reforma educativa, ¿cuál es lo esencial en lo que respecta a la visión del nuevo hombre boliviano? La pregunta exigiría una respuesta muy amplia, pero voy a confiar en la capacidad de síntesis de lo que Gracias, Antonio. Yo voy a dar una respuesta muy breve. No existe un hombre boliviano, sino muchos tipos de hombre boliviano. Y si hay una cosa entonces que debe caracterizar al hombre boliviano, es su capacidad de fraternidad y de unidad en la diversidad. Eso es lo que debe caracterizar al nuevo hombre boliviano. No la uniformidad, no ser todos igualitos como monitos recortados con una tijera sobre papel periódico. Gracias a Dios no somos así. Entonces, ¿qué es lo que debe conformar? ¿Qué es lo que debe ser nuestra esencia? La capacidad de querernos unos a otros y de conformar la unidad en la diversidad. Hay 2 preguntas quizá más que están referidas a un juicio crítico de la reforma. Una dice: hasta el punto en que nos encontramos, admite usted, el fracaso de la reforma educativa. Y la otra, el SIMECAL cumple su función en el área rural adecuadamente. ¿Qué clase de seguimiento se realiza? Por el hecho de que todavía mueran 45 niños sobre cada 1000, yo no diría que está fracasando la nación boliviana. ¿No es cierto? Es lamentable, ¿no?, que todavía mueran 45 niños por 1000 antes de cumplir un año. Pero no por eso vamos a decir que está fracasando la nación boliviana. Yo me acordaría de cuando hace solo 20 años morían 180 sobre cada 1000. Solo 20 años atrás. ¿Ya? Lo mismo, porque la reforma tenga dificultades, yo no diría que está fracasando. Y si alguno quiere que fracase, yo le preguntaría si es boliviano. En cuanto al SIMECAL, el SIMECAL está haciendo un excelente trabajo, pero todavía no está haciendo un trabajo perfecto. Y precisamente la pregunta apunta a su deficiencia. Está midiendo la educación todavía con parámetros y con indicadores demasiado urbanos. Pero es que no debería haber un SIMECAL. Debería haber, no, ni siquiera 9, debería haber tantos cuantos distritos y municipios hay en el país.
Y entonces tendríamos una medición de la calidad educativa más adecuada. Como ven, el remedio no está en centralizar los servicios técnicos, sino en difundirlos. Y uno de los problemas de la reforma es que se ha perdido la capacitación técnica a nivel departamental, imagínense a nivel local. ¿Y quién es culpable de eso otra vez? Los partidos políticos. Pero cuidado, no estoy atacando a los partidos, sino a su conducta, que no es lo mismo. En la línea de la perspectiva, algunos participantes dicen: me gustaría aclarar mi duda sobre el futuro del ciclo inicial para el kinder, ya que el Estado solo se hace cargo de los niños de 5 años. ¿Y los otros qué? Bueno, aquí hay un problema, ¿no? Y me acuerdo que esto fue una discusión muy seria de carácter técnico. El problema es que solo el 30% de los niños antes de comenzar la reforma tenían atención de nivel inicial o preescolar. Una de dos: o mantenemos con el 30% el nivel inicial y 2 años de duración, o procuramos extenderlo a más niños dadas nuestras pocas disponibilidades de recursos, a más niños aun cuando sea con un solo año. Ese fue el dilema y ya saben cuál es el resultado. Obviamente el ideal sería 2 años para todos los niños, ojalá pronto, ojalá tengamos más recursos. Es el mismo caso del maestro polivalente. ¿Es mejor la especialización de los profesores de primaria? Claro que sí, nadie va a decir que no. Pero ¿con qué plata vamos a pagar especializaciones que solamente se dan además en las ciudades capitales del departamento? En el campo nunca. Por eso el polivalente es un recurso transitorio hasta tanto podamos tener especialidades en primaria también en todo el país y no solo en las privilegiadas ciudades tan bonitas que tenemos como el caso de Cochabamba. ¿No es cierto? Más allá hay que ver, también es Bolivia. En la mejora de los salarios, obviamente hay que mejorar los salarios de los docentes. Ahora, yo si volviera a ser ministro, que creo que nunca voy a volver a hacerlo, ya tengo bastante, como 7 años de haberlo sido, centraría mi política en incentivos salariales contra mejoramiento y actualización y formación continua. Porque de otra manera tampoco tendríamos mucho éxito. Ahora, que el salario docente en general es muy bajo y que habría que subirlo, obviamente. Pero eso es como la receta del cascabel del gato, ¿no? Todos estamos de acuerdo, pero a ver quién se lo pone. Después de gastar 20 millones de dólares en libros españoles, ahora que nos espera, y hay otra pregunta que de alguna manera podríamos asociar a esto, el gasto. Siendo un país pobre el nuestro, ¿cómo es que un niño dura en aprender a leer y escribir 3 años? Muy buenas preguntas. La primera es insidiosa. Yo voy a dar una respuesta directa. No se gastó primero 20 millones. En segundo lugar, no eran libros españoles. Y en tercer lugar, si usted está de acuerdo con que Cervantes se lee en Bolivia, bueno, estoy de acuerdo con que tal vez hayamos de comprar algún libro español, ¿no es cierto? Lo malo de esos libros no fue que se compraron, lo malo fue que se repartieron como pan caliente, sin orden, ni capacitación, ni equipamiento, y nada más que para calentar el color rosado para las elecciones del 97. Eso fue lo malo de esos libros. ¿Dónde están esos libros ahora? Botados y perdidos. Esa es la lástima. Y no el que haya habido algún componente de libros españoles en buena hora. Ojalá salgamos de la cueva en la que solemos encerrarnos, como nos criticaba el escritor peruano Luis Alberto Sánchez. Los bolivianos no son un pueblo mediterráneo, nos dijo, son un pueblo encuevado. Aquí hay uno aquí más. ¿Cómo es que un niño puede aprender a leer y escribir en 3 años? Yo me pregunto, ¿cómo es que puede aprender a leer y a escribir en 3 meses, de acuerdo a la propaganda de los libritos de costumbre,
y quedarse idiota el resto de su vida, ¿no? Hay dos preguntas con relación a la educación técnica. Una de ellas en cuanto al origen y la otra en cuanto a la perspectiva. En cuanto al origen dice, si es evidente que se contrató a una empresa norteamericana para su estudio de aplicación. Y en la perspectiva, ¿cuál es el futuro de los profesores de materias técnicas? No conozco este tema de que se hubiera contratado una empresa norteamericana para el estudio y aplicación de la educación técnica. Que yo sepa, nunca ha habido tal contratación. Eso debe ser un rumor, no conozco el fundamento, me encantaría saberlo, pero en la vida he conocido de una empresa que hubiera venido para eso. Respecto al futuro de la educación técnica, fíjense, el enfoque mismo de la educación en toda su estructura curricular es predominantemente técnico. Este es el único país de América Latina que ha puesto en la base del nivel secundario 2 años de formación técnica y pone la opción en Y a la humanística o a la técnica en los 2 últimos años de la educación secundaria. Y esos 2 años del primer ciclo del nivel secundario están precedidos de 2 años de estudios aplicados, de aprendizajes aplicados en el nivel primario. Nosotros tenemos 2 años, ojalá se lleven a la práctica, de aprendizajes aplicados en el nivel primario. 2 años para todos de formación técnica común. 2 años de educación optativa, los 2 segundos del nivel secundario, y todavía la estructura del nivel superior técnico. Por tanto, lo que deberíamos hacer es renunciar de una vez pues a ese criterio absurdo de que solo la educación humanística es educación, o quitarle a la educación técnica de su capacidad humanizadora, ¿no? Entonces, yo diría que si analizamos la ley 1565 y sobre todo si leemos el decreto 23.950, encontraremos unas buenas respuestas a esta pregunta. Recomiendo esa lectura. El futuro de los profesores de educación técnica, como el futuro de cualquier otro profesor, incierto. Y no lo digo en plan de chiste, lo digo en que en la medida en que nos actualicemos y desarrollemos una formación continua y permanente, tendremos el futuro asegurado. Pero si vamos a la descentralización hasta el nivel municipal, yo les aseguro, el sistema, así como una especie de servicio militar, va a desaparecer. Nos van a contratar por nuestra competencia profesional, no por el hábito que llevamos, no por el sindicato al que pertenecemos. Así como el hábito no hace al monje, el cartoncito de la normal no hace al profesor, y ya no más. Entonces, les digo con toda sinceridad, incierto. Depende de cada uno y corporativamente de todos nosotros. Pero esa es la realidad. Bien la ha descrito el arquitecto Salamanca. Este es un mundo cruel en el que estamos arrojados, el mundo neoliberal, donde no hay estabilidad profesional ni laboral. El mundo neoliberal es un mundo terriblemente cruel. Y por eso el futuro, no solamente del profesional docente, que antes tenía un servicio nacional en el que se amparaba, ahora ya eso está desapareciendo. Pero en otras profesiones hace rato que ha desaparecido. Piensen ustedes en el futuro de los médicos. Antes de ser médico estaba ahí en el Imperio Cielo. Ahora hay un proletariado de médicos. No digamos de otras profesiones. Entonces, por favor, el que quiera volver a la estabilidad laboral de los tiempos de antes, piense que tal vez no es cuestión de voluntarismo, ¿no? Hay 2 preguntas sobre la participación del magisterio, su capacitación, que quizá podría también responderlas juntas. ¿Por qué se hizo la reforma sin la participación del magisterio? ¿Y por qué antes de lanzar la ley de reforma no se capacitó a los actores directos de la educación? La reforma se hizo con la participación del magisterio, otra cosa que no fue con su gusto.
es cierto? ¿No? Y cuando digo el magisterio me estoy refiriendo a la dirigencia sindical de las dos confederaciones, básicamente. Cuando se propuso la reforma se discutió ampliamente con el magisterio. Esa es otra pregunta. Se discutió muchísimo. Se ha discutido con el magisterio la reforma desde el año 85 hasta el año 94. 9 años de discusión. Otra cosa que no ha habido acuerdo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el magisterio tenía un enfoque heredado del Código del 55 de servicio nacional docente, con un escalafón rígido por antigüedad, sin que tuviera en cuenta la necesaria capacitación, hablando de capacitación, ascenso de categoría por años. Ese era el enfoque. Y eso había que mantener. Si no, no había reforma para la dirigencia sindical. Entonces pónganse en mis zapatitos. ¿Podríamos hacer reforma manteniendo eso? Por eso es que no hubo consenso. Porque en todo lo demás sí había consenso. ¿Y por qué no se hizo la capacitación? ¿Quién se capacita para casarse? A ver, díganme. ¿Quién se capacita para ser padre? Hay cosas que tenemos que hacerlas ya y tratar de capacitarnos por la exigencia del ritmo de las cosas. Pero esa capacitación que estaba prevista en los primeros años de la reforma, como les decía en mi modesta presentación, se descuidó y se abandonó para hacer cosas que se puedan pintar de rosado, que se puedan ver. ¿Quién ve la capacitación docente? ¿Quién puede apreciar cuando un profesor está capacitado o no? El padre de familia y el niño. Pero no se aprecia en las próximas elecciones eso. ¿Ven ustedes? El problema de la reforma educativa es que sus resultados no son políticamente utilizables en las próximas elecciones. Los resultados de fondo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pintar el edificio, hay que repartir libritos, hay que hacer esas cositas. Pero lo de fondo, lo de interés, no interesa a los políticos. Esa es la realidad. Tenemos que ser conscientes de eso y no engañarnos. Con relación a este mismo problema de la formación docente, hay una pregunta que la propia persona que la ha dirigido, no la ha dirigido expresamente al doctor Ipiña, y que yo la devolvería al auditorio y a través de cada uno de ustedes, de nosotros. Creo que valdría la pena crear una conciencia colectiva. Dice, Bolivia tiene una deuda con el Japón. Esta ha sido condonada. ¿Por qué no se emplea ese dinero en la capacitación de maestros? Y me he rehusado a darse la pregunta, doctor Ipiña, porque no depende de él. Creo que habría que crear esta conciencia. Aquí hay una última pregunta, aparte de las peticiones que le hacen casi de confesión pública. Una última pregunta que dice, ¿qué opina acerca de los módulos? Yo quisiera ponerle en antecedentes al doctor Ipiña de que anoche el profesor Escalante ha criticado el enfoque didáctico de los propios módulos. Y usted en una parte de su exposición ha dicho los mal llamados módulos. Entonces, quizá con esos antecedentes de su expresión podría darnos su opinión. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera decirles que yo lamento no haber estado anoche para saludar a mi querido amigo don Jaime Escalante, profesor de San Calixto, tan querido por todos sus antiguos alumnos, entre los cuales me cuento. Y decirles que con todo respeto acepto las críticas del profesor Escalante, pero las críticas del profesor Escalante se parecen un poco a las de los ateos respecto de Dios. No digo de todos, por lo menos de un buen número. Hay muchos ateos que critican a Dios, pero a un Dios que no es así. Entonces, sus críticas están dirigidas, por ejemplo, contra un Dios que deshumaniza a la gente. Bueno,
Si Dios deshumanizara a la gente, no merecería que nadie crea en Él, ¿no es cierto? Tendrías razón esa crítica. Lo mismo pasa con las críticas a los módulos. En primer lugar, no son módulos propiamente. Son guías de aprendizaje, punto. Y corresponden a unidades que en el fondo son redes temáticas interdisciplinarias, ¿no es cierto? Son unidades de aprendizaje, no son módulos. Los llamaron módulos por ponerles un nombre, pero no es el nombre correcto. En segundo lugar, como son guías de aprendizaje, no son textos, sino que son simplemente algunos modelos, tal vez por ahí vino lo del módulo, modelo, son algunos modelos de diseño de situaciones y actividades de aprendizaje, que si el maestro los sigue al pie de la letra, se aburre porque casi no hay nada. ¿No es cierto? Entonces, el problema no está en los folletitos. El problema está en la capacitación del personal para el desarrollo de lo que propiamente mis amigos de la Universidad Abierta de Cataluña llaman actividad formativa. La actividad formativa es algo que va a desarrollar el alumno por sí mismo. Y para eso necesita guías, consejos, orientaciones. Pero lo que el alumno va a hacer, por definición, no está hecho. Es todo lo contrario del texto. El texto está hecho. El alumno lo asimila y repite, ¿ven? El viejo paradigma. Exposición, asimilación, repetición. El nuevo paradigma, yo tengo un librito que anda por ahí con mala suerte. Se llama experiencia, reflexión, acción. Y entonces el módulo, así mal llamado, digámosle que es módulo, lo único que hace es plantear situaciones de aprendizaje para que el alumno desarrolle sus experiencias, las haga, por eso no existen todavía, reflexione sobre ellas y diseña conclusiones prácticas para la vida. Si el módulo no hace eso, es digno de toda la crítica, porque es un mal texto. Entonces no sirve para nada. Mejor era Florian Giebel, pero 10 veces, ¿no es cierto? Volvamos al padre Florian, que ustedes no sé si sabían que era un padre salesiano, ¿no es cierto? Preferirle 1000 veces el libro de texto que el módulo mal llevado. Como les decía, prefiero 1000 veces un ateo, buena persona, que un mal cristiano. Igualito entonces. Prefiero el libro de texto, ¿ya?, que el módulo mal llevado. Así que, de acuerdo con mi querido profesor don Jaime Escalante y con las críticas que ha hecho anoche. Gracias. En la línea de esa adhesión afectiva, aquí una adhesión afectiva con el auditorio, que le pide a través de 2 preguntas, una actual y otra de futuro inmediato. Dice, ¿cuál es su participación actual en una reforma educativa? Y la otra, ¿qué hará usted por ayudar a la reforma educativa? Bueno, son preguntas casi de naturaleza personal. Yo agradezco que haya tenido alguien la confianza de planteármelas, porque me ayuda también a comunicarme con ustedes. Yo estoy haciendo ahora lo que siempre he hecho, investigaciones, ¿no? Tengo una consultora, me presento a licitaciones y si alguna gano, pues hago ese trabajo, y otros trabajos los hago por iniciativa personal. Por ejemplo, últimamente he estado evaluando las normales, cómo marchan las normales. Espero, por ejemplo, empezar una investigación sobre el estado de la educación secundaria y sobre una sistematización de las experiencias innovativas en educación secundaria. Pero por otro lado, aparte de eso, estoy en esta aventura que les contaba Antonio, de la creación de una universidad virtual.
Porque yo soy un hombre convencido de que la universidad, por mucho que se esfuerza la gente que está en la universidad, no llega a todos. Porque el costo de la universidad no solamente es económico, también es social. Hay mucha gente que no puede ir a la universidad por muchas razones, por su trabajo, por la lejanía donde vive. No siempre es económico nomás. Entonces, yo pienso que una de las cosas que la universidad debe hacer es ir a donde la gente, porque esa gente no puede ir a la universidad. En ese sentido, hace 6 años comenzó la primera universidad virtual en el mundo. Comenzó en Barcelona, España. Y esta universidad, en 5 años, creada por el gobierno de la Generalitat de Cataluña, que es así se llama el gobierno de la región catalana, es una universidad pública, pero se gestiona como una universidad privada. Es una cosa muy curiosa, ¿eh? Es pública, pero se gestiona como privada. El rector rinde cuentas ante el Parlamento catalán, pero es el único que rinde cuentas. También es un gran señor, don Gabriel Gazater. 20 años rector de la Universidad Politécnica de Cataluña, la segunda universidad politécnica más importante de España, ¿no? Pública, obviamente. Bueno, pues esta universidad pública, la Universidad Virtual de Cataluña, la Universidad Oberta, como dicen ellos, abierta, está promoviendo, no abriendo, universidades virtuales en toda América Latina. Y está la Universidad Virtual de Quilmes en Buenos Aires, dependiente de una universidad pública, la Universidad de Quilmes. Está una dependiente de una privada en Bogotá. En Valparaíso se va a abrir dentro de poco otra apoyada en una privada. Y aquí estamos, una sociedad anónima, promoviendo la creación de la Universidad Abierta del Sur, así se va a llamar, la Universidad Virtual en Bolivia. Lo que se espera es que dentro de muy pocos años exista una red iberoamericana de universidades virtuales. Y uno de los objetivos de esta creación es precisamente llegar a los profesores, a los miles de profesores que no han podido hacer estudios universitarios, con licenciaturas y con maestrías, y con formación continua, o sea, con cursos breves que les permitan mantenerse actualizados. El gran problema para llegar a los profesores es el problema económico. O sea que este proyecto ha de tener éxito en la medida en que pueda manejarse corporativamente, de alguna manera hacerse como público. No contamos con el gobierno, es mejor no contar desde el principio, ¿no? Sino con algún tipo de organización privada pero pública, es decir, comunitaria, ¿no? Esto es lo que estoy haciendo yo ahora. Yo no pienso volver a la política. Yo me metí en política por la educación y la política quiso sacarme de la educación y eso no se va a poder. Muchas gracias.